Seguro que hemos pasado 1000 veces por delante de un colegio o un instituto. Conocemos sus muros, su patio, sus ventanas, pero ¿qué ocurre realmente de puertas para adentro? Hoy vamos a desvelar el plano, la estructura interna que hace que todo funcione. Porque claro, un centro educativo es mucho más que un edificio. Hay toda una maquinaria compleja en marcha. Así que la gran pregunta es, ¿cuáles son las piezas de esa maquinaria y, sobre todo, cómo encajan entre sí? Para entenderlo bien, vamos a usar una metáfora que nos va a acompañar todo el rato, la de un plano de construcción. No pensemos en el centro como el edificio terminado, sino como ese plan maestro que lo define todo, su estructura, quién tiene el poder y, lo más importante, cuál es su propósito final. Venga, pues vamos a ello. Como en cualquier construcción, lo primero son los cimientos. Y en el caso de un centro educativo, esta primera gran decisión tiene que ver con dos cosas muy terrenales: quién es el dueño y de dónde sale el dinero. Básicamente, en España el sistema se apoya en tres grandes modelos. Primero, el centro público. La titularidad es de la administración y se financia lógicamente con fondos públicos. Después, el privado pertenece a una entidad particular y se financia con fondos privados, como las cuotas. Y en medio, una figura muy nuestra, el concertado. Su titularidad es privada, pero recibe financiación pública. Un modelo híbrido que es clave para entender el panorama educativo del país. Pero claro, no todos los planos son iguales. Lo realmente interesante es ver cómo el sistema se adapta a necesidades muy específicas. Por ejemplo, están los colegios rurales agrupados, los CRA, que unen varias escuelas pequeñitas de distintos pueblos para sumar fuerzas. O las escuelas taller, que son una herramienta social potentísima. O sea que el sistema tiene una gran flexibilidad para diseñar planos especializados que se ajusten a cada realidad. Vale, ya tenemos los cimientos. Ahora toca levantar los muros, la estructura. Y aquí la pregunta del millón es, ¿quién manda aquí? ¿Quién está al volante del día a día y toma las decisiones importantes? Pues mirad, el poder en un centro se equilibra sobre dos grandes pilares, como un sistema de gobierno en miniatura. Por un lado están los órganos unipersonales, que serían el poder ejecutivo, el equipo que gestiona. Y por otro, los órganos colegiados, que actúan como el parlamento del centro, donde está representada toda la comunidad para supervisar y participar en las grandes decisiones. Y si hacemos zoom en ese poder ejecutivo, nos encontramos con el equipo directivo. Son tres figuras clave. El director o directora, que es la cara visible y líder del proyecto, el jefe o jefa de estudios, que es el cerebro que organiza todo el tinglado académico, y el secretario o secretaria, que es el motor que se encarga de que los papeles y los números cuadren. Y en el otro pilar, en ese parlamento, la pieza clave es el consejo escolar. Fijaos qué interesante la composición. La ley obliga a que como mínimo un tercio de los miembros sean profesores y otro tercio familias y alumnos. Esto no es casualidad, ¿eh? Es la garantía de que las decisiones importantes se debaten y se toman de forma democrática, con la voz de todos. Bien, tenemos cimientos y estructura. Pero un edificio necesita el cableado, las conexiones internas que hacen que todo funcione. En un centro, ese cableado es la coordinación entre el profesorado. ¿Cómo se consigue que no sea cada uno una isla? Pues a través de una cadena de coordinación muy bien pensada. Funciona como una cascada. Arriba, un equipo de coordinación pedagógica marca las líneas maestras. De ahí, baja a los departamentos didácticos, mates, lengua, historia, que diseñan sus planes. Y el último eslabón, el más cercano al alumno, son los equipos docentes, los profes que dan clase a un mismo grupo y se coordinan para el seguimiento y la evaluación, de lo general a lo específico. Pero todo este plano, toda esta gente y toda esta estructura necesitan algo que les dé un norte, un alma. Un documento maestro, una especie de constitución que dé sentido a todo lo demás. Y sí, ese documento existe, y es la pieza más importante del puzzle. Es el famoso proyecto educativo, OP. Y ojo, que no es un papel burocrático más. Es literalmente la constitución del centro. Es el documento donde se definen su identidad, sus valores y sus objetivos. Si alguna vez hay dudas sobre por qué se hacen las cosas de una manera, la respuesta siempre está aquí. Es la brújula. Esta cita lo define a la perfección. El PI no es para guardarlo en un cajón, es una herramienta activa. Es el gran acuerdo de toda la comunidad educativa para que las decisiones del día a día no sean fruto de la improvisación, sino que respondan a una visión compartida y coherente. Y para redactar este documento, el centro tiene que hacerse 4 preguntas casi filosóficas. La primera, ¿dónde estamos? Esto obliga a hacer un análisis muy honesto del contexto. Ver cómo es el barrio, qué tipo de familias acuden, cuáles son las fortalezas del centro y también sus debilidades. Es el punto de partida. Después de saber dónde pisa, la segunda pregunta es, ¿quiénes somos? Aquí se define la identidad, el ADN del centro. Es el momento de poner negro sobre blanco los principios irrenunciables.
Se apuesta por la inclusión, por la igualdad, por la innovación. Es la declaración de intenciones. Y con esos valores sobre la mesa llega la tercera pregunta. ¿Qué queremos conseguir? Esto va de convertir la identidad en objetivos concretos y a largo plazo. Metas que van más allá de aprobar, que buscan formar ciudadanos críticos, creativos o responsables. Y por último, la pregunta más práctica. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Esta es la hoja de ruta. Aquí se definen las metodologías, los criterios de evaluación, los planes de atención a la diversidad, las normas de convivencia. Es donde las grandes ideas se convierten en acciones reales para el día a día del aula. Pero, un momento. ¿Esto significa que una vez que el plano está hecho, queda grabado en piedra para siempre? Para nada. De hecho, su diseño es mucho más inteligente. Y con esto llegamos a la idea final, que quizás sea la más importante. El proyecto educativo no es un documento estático, está diseñado para ser un documento vivo, revisable y actualizable. Porque la sociedad cambia, el barrio cambia, el alumnado cambia, y el centro tiene que poder adaptarse a esos cambios sin perder su esencia. Es una organización que respira. Al final, entender este plano, toda esta estructura interna, nos da las claves. Nos permite ver que un centro educativo no es una caja negra, sino un sistema con sus propias reglas y, sobre todo, con sus mecanismos de participación. Conocerlos es el primer paso para poder implicarse de verdad y dejar de ser un espectador para ser un constructor activo de ese proyecto.